¿Qué tal, apreciables alumnos del Centro Universitario Tapatío de la materia de Derecho, perdón, de la carrera de Derecho? Me siento muy complacido ya que voy a poder impartirles a ustedes la materia de Derecho Penal y Estudio Particular de los Delitos. Es una materia muy interesante porque nos vamos a adentrar en el análisis y en el estudio de delitos de forma particular, pero también en ciertas generalidades del derecho penal, que como abogados que tenemos el enfoque ante el derecho penal, como lo es esta carrera que ustedes están estudiando en este centro universitario, pues nos van a ser de muchísima utilidad. Antes que nada, déjenme comentarles que cuando esta asignatura termine, ustedes pueden conocer los diferentes delitos que establece, por supuesto, el Código Penal, em, y van a distinguir perfectamente cuál es la tipología de estos, es decir, cuáles son las características de cada delito, cuáles son las conductas que se deben de observar para que se pueda considerar un delito, cómo se agrupan en el Código Penal de acuerdo al bien jurídico que tutelan, es decir, delitos en contra de la integridad física, delitos en contra del patrimonio, delitos en contra de la salud, etcétera, y dejar en claro que todos estos bienes jurídicos tutelados se llaman así porque merecen la protección del Estado. Muy bien, pues miren, tenemos una variedad de temas y de subtemas muy interesantes. Este, como ustedes saben, es el encuadre de la materia. Nosotros, eh, primeramente, tenemos que hacerles notar que hay una forma de evaluación y que vamos a estar evaluando constantemente, eh, mediante estudio de casos reales. También vamos a tener dos exámenes parciales, un examen final. Vamos a tener que hacer algunas investigaciones, tanto de campo como documentales. Y es muy importante que también ustedes participen en clase. Es muy importante su participación, que pregunten, que comenten, que se interesen. Es muy importante también para su calificación. Es un 10% de su calificación. El estudio de casos es un 20%. Cada examen parcial es del 30%, la investigación de campo 20, la documental 20 y sus participaciones son 10. Disculpen ustedes, les dije dos exámenes parciales y uno final, son solamente dos exámenes parciales, un examen parcial y uno al final. Entonces, sin más que avisarles de la forma de evaluación, vamos a ver qué temas vamos a tocar en estos meses que me va a tocar compartir con ustedes el tiempo de la materia. Primeramente vamos a ver las generalidades del derecho penal. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es el objeto del estudio del derecho penal? ¿Su finalidad? ¿En qué ámbitos nos podemos desarrollar como abogados penalistas? La ley penal, por supuesto, el código penal, em, partes del derecho penal, la parte general, la parte especial. La parte general se refiere a todas aquellas figuras jurídicas que se pueden aplicar a todo el derecho penal, es decir, a todos los delitos, y la parte especial es el estudio específico de cada uno de esos delitos. Em, Vamos a ver la estructura de los delitos, cómo está constituido, cuáles son las características de cada uno de esos delitos. Vamos a ver
cuáles son esos elementos que lo constituyen, elementos constitutivos de los delitos, cuáles son los aspectos positivos del delito, es decir, cuáles son aquellos aspectos en que para que se cometa un delito se necesita una acción, cuáles son los aspectos negativos del delito, es decir, cuándo se cometen delitos por omisión, es decir, por dejar de hacer algo. ¿Qué es el tipo penal? Es decir, cómo se configura un delito para poderse considerar como tal. ¿Qué es la atipicidad? Es decir, cuando nos encontramos ante una conducta que todo parece ser que es delictiva, pero que no configura un tipo penal. ¿Cuál es el objeto material de los delitos? ¿Cuáles son los objetos formales de un delito? Em, las etapas de cómo se lleva a cabo un delito. Todos los delitos tienen ciertas etapas de desarrollo. Vamos nosotros a analizar cada una de ellas. ¿Cuáles son esas formas en cómo se comete un delito? Formas de comisión del delito. Y cuando hay un delito o hay una pluralidad de delitos en la conducta del sujeto que los comete o que presuntamente los comete. Acuérdense que en nuestro país y en la mayoría de los países occidentales siempre va a haber una presunción de inocencia y que ningún em, indiciado primero, acusado después, se le considera culpable, es decir, no se da por sentado de que una persona cometió un delito hasta que es sentenciado por un juez y esa sentencia queda firme. Entonces, hasta ese momento se le puede considerar culpable de haber cometido un delito. Bueno, dentro de los diferentes tipos de agrupamiento de los delitos dentro del Código Penal, están primero los delitos en contra del individuo. Es decir, primeramente los delitos contra la vida. Homicidios, por supuesto, ¿no? El homicidio es el principal delito contra la vida. Después tenemos el delito de lesiones, es decir, eh, todos aquellos em, agentes externos que nos causan un perjuicio físico, ¿no? Luego, dentro de estos dos delitos de homicidio y lesiones, tenemos elementos o conductas que agravan el delito, que se denominan agravantes, pero también podemos tener algún otro tipo de conducta que pueden ser atenuantes del delito, es decir, que atenúan la intensidad con la que el juez va a sentenciar si es que encuentra culpable a la persona de haber cometido el delito. También vamos a ver la instigación y ayuda al suicidio, aborto, delitos a la libertad, como es la privación ilegal de la libertad, el secuestro, el rapto. Acto seguido, después de ver todos estos temas, vamos a ver los delitos contra la libertad sexual, como violación, abuso, acoso sexual, delitos contra menores después, delitos contra menores de edad y contra los incapaces, pornografía infantil, que está muy, no quiero decir de moda, sino muy relevante, el turismo sexual, la prostitución de menores, el enocinio, la explotación de menores o de discapacitados e incluso de personas de la tercera edad. Después vamos a ver los delitos en contra del patrimonio, como son el principal de todos, el más conocido e importante, el robo, el fraude, el abuso de confianza, la extorsión y algo que todavía lo seguimos viendo, porque tenemos zonas rurales en el país, por supuesto, que se llama abigeato, que no es otra cosa más que el robo de ganado. Después vamos a ver los delitos cometidos por servidores públicos, como el ejercicio ilegal y abandono del servicio público, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, desaparición forzada de personas, fíjense que la desaparición forzada de personas es
un delito, o más bien es el delito que llevó a México a tener que acatar las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya lo veremos en su momento. Eh, el uso indebido de las atribuciones y facultades de los servidores públicos, que también es un delito. La concusión, la intimidación, el tráfico de influencias, el cohecho, que desgraciadamente es lo que se conoce como corrupción en nuestro país y que está muy extendido dentro de los servidores públicos mexicanos, el peculado, el enriquecimiento ilícito, etcétera. Todos los delitos que cometen los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones los vamos a ver. Luego vamos a ver el encubrimiento, eh, otros delitos como delitos económicos, es decir, aquellos que se conocen como delitos de cuello blanco, aquellos que cometen personas desde un escritorio, por ejemplo, delitos en contra del patrimonio cultural, delitos en contra de la seguridad pública, delitos en contra de la humanidad, es muy interesante, por ejemplo, genocidio. Y luego vamos a ver un apartado ya al final de delitos especiales. ¿Cuáles son estos delitos especiales? Delitos contra la salud, por ejemplo, dentro de los cuales entra obviamente el tráfico de drogas. Vamos a ver también delitos fiscales, que es en sí una especialidad en el derecho penal, ser abogado penal fiscalista. Delitos electorales, que también nos conlleva a otra especialidad dentro del derecho penal, es decir, puedes ser abogado penalista, pero te tendrías que especializar en este tipo de delitos, ¿no? Tanto en los fiscales como en los electorales. Delitos en materia en comunicaciones y contra las vías de comunicación. Otro tipo de delitos que es contra la ley de armas de fuego y explosivos, que son delitos federales. Delitos en contra de los derechos de autor y em, delitos en contra del medio ambiente y el equilibrio ecológico, que habría que ver si en nuestro país se aplica correctamente esta disposición, porque vemos que hay muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, que eh, utilizan áreas abiertas para tirar sus desechos y pocas veces me he enterado yo de que hayan sido sancionados estas empresas por tirar sus desechos tóxicos, ya sea a los ríos o al campo. Es difícil de ver, pero lo vamos a analizar. Entonces, jóvenes, em, quédense con este pequeño video que es el encuadre de la materia. El próximo domingo nos estaremos viendo en persona con todo el gusto del mundo. Soy su servidor, el maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Juan Rufo Solorio Oliva. Estoy a su servicio. En clase ya nos pondremos de acuerdo, intercambiaremos números de WhatsApp para cualquier cosa que se ofrezca y que tengan un buen fin de semana. Que pasen todos ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.